Hace pocos días, la historiadora Tamara Estupiñán recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo 2026, uno de los reconocimientos más importantes a la cultura, el arte, la literatura y la ciencia en nuestro país. Y hoy hablaremos justamente de una de las investigaciones a las que más tiempo le ha dedicado, un trabajo que revela una sorprendente relación entre el Inca Atahualpa, su última morada, la devoción al niño de Isinche y una de las figuras más simbólicas de Cotopaxi. A primera vista, esta parece una fiesta popular más, pero debajo de los pesados tocados, los cascabeles y los bordados, hay una conexión que ayuda a explicar algunos pasajes de nuestra historia. Hoy comenzamos este relato siguiendo los pasos del danzante de Pujilí. Los días finales del Imperio Inca van a ocurrir en la provincia de Cotopaxi. Y ahí el danzante es la figura primordial. He estado algunos segundos, pero realmente es pesado. Wow, no me imagino el tiempo que ustedes tienen que permanecer con esto danzando. Es identidad, es color, es fiesta, es comida, es tradición, es la alegría. Cada junio, cuando las campanas anuncian el Corpus Christi en Pujilí, una figura extraordinaria emerge entre la multitud. Avanza lentamente, cargando sobre la cabeza una estructura gigantesca cubierta de espejos, plumas, cintas y colores. La luz de la mañana golpea los espejos y se dispersa en todas direcciones. El traje resplandece. Los bordados dibujan aves, flores, animales y símbolos religiosos. Es el danzante de Pujilí, que lleva siglos intentando contar una historia. Aunque el Corpus Christi fue instaurado para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía, su coincidencia en el calendario no es casual. En estas fechas, los pueblos andinos ya celebraban desde tiempos ancestrales el Inti Raymi. A diferencia de la festividad católica, el Inti Raymi era una gran celebración dedicada al sol. La fuerza que hacía posible las cosechas marcaba el ritmo de los sembríos y garantizaba la continuidad de la vida. Había que evangelizar al pueblo indígena. Entonces la Iglesia Católica equipara la fiesta del Inti Raymi con la fiesta católica y es sensible en el sentido de que deja que el danzante siga existiendo a pesar de que ya no le represente al Dios Sol, porque ahora le va a representar a Jesucristo. Y ahí viene algo que es hermosísimo, que es el sincretismo religioso. El danzante camina entre dos universos. Por un lado, acompaña una celebración cristiana. Por otro, mantiene vivo el agradecimiento al astro que gobierna los ciclos de la naturaleza. Pero también es el guardián de un mensaje secreto que revela el verdadero desenlace del Imperio Inca en los páramos de Cotopaxi. El danzante tiene un mensaje en su vestimenta que está encriptado, ligado con la familia del último Inca del Tahuantinsuyo, que fue Atahualpa. La primera pista de este enigma se encuentra al levantar la mirada hacia el tocado. Visto de frente parece un árbol. Una estructura central se eleva hacia el cielo y de ella nacen varias ramificaciones que se abren hacia los costados. Para la historiadora Tamara Estupiñán, este diseño fue mucho más que decoración. Fue una herramienta para narrar la historia en una época donde no había libros. Su teoría nos lleva directamente a los misterios de la fundación del Imperio Inca. Lo que están diciendo con su tocado, que tiene 4 puntas al lado derecho, 4 puntas al lado izquierdo, y lo que representa es la pareja de los 4 hermanos y las 4 hermanas que salieron de la cueva de Pacaritambo en su viaje épico hacia el Cusco, y sobrevive solo Manco Cápac y Mama Ocllo, que es la pareja
mítica que da origen ya a los incas como nación y luego como imperio. Cuando llegan los españoles y los europeos a América, el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, fue el imperio más grande de América precolombina. Ellos dominaron la cordillera y eso es una genialidad porque tenían que tener un control muy eficiente del agua y ellos tenían una ingeniería hidráulica que hasta ahora funciona. Pero si ese mensaje habla del origen de los incas, ¿por qué habría sobrevivido precisamente en Pujilí? La respuesta podría encontrarse en los últimos días del imperio. Cuando Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca, el Tahuantinsuyo no desapareció de inmediato. Parte de la familia del Inca y grupos leales a Rumiñahui buscaron refugio en las tierras altas de Cotopaxi, que le pertenecían. Mientras el nacimiento del imperio Inca ocurrió en el sur, sus últimos días pudieron haberse escrito entre los páramos y montañas de lo que hoy es esta provincia andina. Y su memoria, lejos de desaparecer, quedó preservada en el danzante. En la revista científica Archaeology se hizo un reportaje sobre las tumbas de los 7 gobernantes más importantes del mundo. Y entre esas estaba Nefertiti, Gengis Khan, Alejandro el Grande y Carlomagno. Y también le incluyeron a Atahualpa, porque Atahualpa pagó el rescate más grande de la historia de la humanidad para que le den la libertad. Cuando yo descubrí las ruinas arqueológicas de Malquimachay, ubicadas en la provincia de Cotopaxi, en la región de Sichos, y que de acuerdo a mi hipótesis, ese habría sido el sitio al que finalmente los incas que resistieron a los conquistadores españoles llevaron los restos mortales de Atahualpa, lo que quedó de él después de Cajamarca, y lo escondieron ahí. En Cotopaxi va a permanecer el aliu de la nobleza incaica que va a preservar las tradiciones no solo incas, sino también indígenas. Y el cacicazgo de los incas estaba en Pujilí. Y ahí el danzante es la figura primordial. Sin duda, la conquista española transformó profundamente el universo andino. Los antiguos dioses se dieron espacio a nuevas creencias. Las ceremonias agrícolas convivieron con las procesiones cristianas. El Inti Raymi encontró refugio dentro del Corpus Christi. El danzante tiene una ocasión especial para reunir a su comarca, compartir esa alegría, esa armonía comunitaria con ocasión de las cosechas. Viene la fiesta del Inti Raymi en el mundo nativo, pero como esto es un sincretismo acá en Pujilí, la fiesta de las octavas de Corpus Christi o del danzante, entonces esta fusión de dos culturas, la nativa y la occidental o la que nos conquistó, nos permite vivir estas ceremoniales de carácter cultural y también religioso. He estado algunos segundos, pero realmente es pesado. Wow, no me imagino el tiempo que ustedes tienen que permanecer con esto danzando. Sí, es bastante tiempo. En los recorridos o a las provincias que nos invitan al bailar, es un recorrido súper largo, de 8 a 10 kilómetros que tenemos que bailar, con esto que pesa casi como de 10 a 15 libras, todo el traje. Algo similar habría ocurrido con otra de las devociones más importantes de Cotopaxi, el Divino Niño de Isinche. Tamara Estupiñán sostiene que antes de que se consolidara este culto católico, hubo una figura vinculada a la tradición incaica, el Huauqui de Atahualpa, un ídolo sagrado que encarnaba la esencia y el destino de este soberano. Con el paso de los siglos, aquella antigua veneración habría sido absorbida por la nueva religiosidad. Por eso, no resulta casual que sea precisamente el danzante quien encabece la entrada del Divino Niño durante la celebración. En Pujilí, en Isinchi,
estaban las tierras privadas de Atahualpa. Y ahí se veneraba a una figura de Atahualpa que era su huauqui. Entre los incas, el huauqui, esta figura que era una figurita de este tamaño más o menos y que era hecha de distintos materiales, tenía los pelos y las uñas del inca de Atahualpa. De pronto el patrón de la hacienda vio que unos niños jugaban con esta figurita pequeña. Entonces dice la tradición que el patrón soñó, Jesucristo le habló y le dijo que le construyan un santuario en Isinchi. ¿Qué dice también la tradición? Que esta figurita que era pequeña, más o menos de este tamaño, fue creciendo, creciendo, creciendo hasta tener el tamaño actual. Entonces lo que va a ocurrir es que los padres jesuitas, ellos van a trastocar, van a cambiar de forma paulatina la imagen del huauqui de Atahualpa por la imagen del divino niño de Isinchi. Entonces le visten de bombero, le visten de policía, le visten de niño Manuelito, etc. Pero también le visten como inca. Y encima de su cabeza lleva un tocado caprichoso que tiene similitud con el tocado del danzante de Pujilí, pero también con la máscara pacha. Cuando al inca le coronaban, le ponían la máscara y pacha. Pero detrás de esta tradición hay mucho más. Meses de trabajo artesanal, familias que invierten sus ahorros y comunidades enteras comprometidas con mantener viva esta herencia cultural. El escancel está constituido por espejos que representan los rayos del sol. Estos temas de muchas bambalinas representan el oro, la riqueza que en otros tiempos sí estaba constituido el cabezal del danzante. En épocas iniciales se hablaba de que pesaba hasta 120 libras, pero hoy por razones de que ya la tecnología mismo va avanzando y es full bambalinas, ha bajado el peso casi a la mitad, se habla que pesa unas 60 libras nomás. Antes se endeudaban, se cogían jochas y vivían eternamente endeudados los indígenas para hacer este tipo de elementos. Aquí tenemos el espaldar del danzante, aquí tenemos el cáliz, tenemos las uvas, tenemos el trigo como representación del pan y las llamas que en época del Incario se hacían los sacrificios en homenaje a las reinas del sol y al rey del Incario. Aquí tenemos la pechera, si le ponemos en este sentido tenemos una cruz andina que es la chacana. Aquí tenemos las bandas, eso va en la parte detrás del bailarín. Manifiestan de que esto es el arco iris. Llevan también en sus pies los cascabeles. Mi bisabuelita de profesión, en su partida de nacimiento tenía hilandera y a mí me gustaba mucho esto. Yo hago lo que es el anaco para la mamadanza, porque en el bordado a mano resalta. O sea, es más esponjosito, más llamativo. Lo que no es así en el bordado que hoy tenemos, lo que es la máquina industrial, que se han llevado a Francia, se han llevado a Suiza. Los tocados han cambiado con el tiempo, han incorporado elementos propios de cada época. Sin embargo, la creciente presencia de símbolos ajenos podría distorsionar significados que han logrado sobrevivir durante siglos. En Pujilí hay unos tocados fabulosos y espectaculares, pero son como los que existían antiguamente. Antiguamente era mucho más vistoso, más elegante, más elaborado que los actuales. Por ejemplo, este tocado, que es de los más antiguos que yo he podido registrar, tiene pan de oro, tiene esmeraldas, tiene perlas, tiene rubíes, otras piedras preciosas. Y también había seda. Era muy, muy suntuoso y lujoso, porque no cualquiera podía usar el tocado. Y veo que sí, que el tocado, los adornos del tocado van variando de acuerdo a la época. Por ejemplo, un tocado de los años 1960 tenía unos focos. Y es porque en esa época se puso el servicio eléctrico en la Tacunga. He visto que ponen, por ejemplo, muñequitos de Mickey Mouse.
Y eso a mí me pareció horroroso, porque Mickey Mouse no tiene nada que ver con el tocado del danzante. Y eso es peligroso porque se estaría perdiendo una de las tradiciones más importantes, no de la provincia de Cotopaxi, yo diría del Ecuador y de la región andina, ya que la provincia de Cotopaxi fue el último bastión de los incas. Atahualpa marcó un antes y un después en la historia andina. Y mientras el mundo recuerda al soberano capturado en Cajamarca, en los páramos de Cotopaxi hay una pregunta que hoy persiste. ¿Y si parte de la historia del imperio inca sigue allí, escondida entre espejos, plumas y cascabeles, esperando ser revelada?